Esta es una coproducción con La Podcastera, Lima, Perú. Ya estamos listos para empezar, entonces, episodio 6 de la temporada 1 de Fondo y Forma. 3, 2, 1. Bienvenidas a todas las personas a otro jueves de Fondo y Forma. Yo soy su host, Claudia Guerrero, y soy una persona que tartamudea. Es la primera vez en el podcast que digo esto y es verdad. Tal vez las personas que me conocen lo saben o no se habrán dado cuenta, pero me pareció muy importante porque obviamente, como se habrán podido dar cuenta, el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tabú de la tartamudez. Me parece que, bueno, la tartamudez obviamente todo el mundo tiene una referencia de qué significa ser una persona que tartamudea. Hay muchos estereotipos y prejuicios. Entonces me parece muy interesante verlo para más allá de desmitificarlo, para poder entenderlo. Y también estoy emocionada porque mis invitados son los primeros invitados hombres que tengo en el podcast. Y estoy contenta que sea sobre este tema, así que les doy la bienvenida a Adriano y a Bruno. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, para comenzar, antes de las preguntas, quería que me comentaran un poco de la escuela con confianza, que bueno, para las personas que nos escuchan y que nos están viendo, claro, mi proceso tal vez de aceptar que soy una persona que tartamudea, sí, tuvo el momento en el que pasé todo esto con la escuela con confianza, y por eso quería que también nos hablaran para las personas que no conocen qué es la escuela, como para qué sirve, ¿no? Si pudieran como que comentarlo. Sí. La escuela con confianza es un lugar donde las personas con tartamudez pueden acompañar su proceso de la mano de personas que tartamudean. Tanto yo como Bruno y algunos tutores de la escuela somos personas con tartamudez. En su momento vivimos la tartamudez como un problema. Por ejemplo, sentíamos de que no podíamos hablar, decir lo que queremos porque íbamos a tartamudear y eso nos iba a exponer delante de la gente. Y así decidíamos decir cualquier otra cosa menos lo que realmente queríamos. Y así evitábamos muchas situaciones. Entonces, al haber vivido con la tartamudez, entendemos la tartamudez. Es a raíz de todo esto que, llevando diferentes especializaciones en tartamudez, cursos, diplomados, que nosotros nos capacitamos para poder para poder guiar a personas con tartamudez a que puedan recuperar la confianza en su comunicación y también a disminuir el esfuerzo que podrían tener durante el habla. Y esto lo hacemos a través de talleres grupales, sesiones individuales y que en su mayoría son virtualmente. Ok. Entonces, para partir tal vez de un mismo concepto, ¿no? En toda esta conversación, ¿cuál sería la definición de la tartamudez? O sea, ¿es una enfermedad, es una condición, es una discapacidad? O sea, ¿qué es la tartamudez, no? Como para partir de una definición. A ver, la tartamudez actualmente es considerada, no es considerada una enfermedad, es considerada una condición. Es una alteración en la fluidez del habla que está caracterizada justo por interrupciones involuntarias que a veces vienen más, a veces vienen menos, y que si no se aprende a gestionar, ¿no? Lo que suele pasar es que pues, puede generar bastantes limitaciones, ¿no? Y justo un poco lo que tratamos de hacer en la escuela es eso, ¿no? Bueno, lo que hacemos en la escuela es eso, ¿no? Es que estas interrupciones que a veces vienen no hagan que dejemos de decir lo que queremos decir, ¿no? Entonces, al ser una condición del habla, este rasgo, o bueno, esta condición, como mencionas, ¿la persona nace con esta condición o tal vez a lo largo del tiempo, tal vez por
algunos factores lo puede como desarrollar, ¿no? Sí, las personas que tartamudeamos no nacemos tartamudeando. Tal vez nacemos con una predisposición para desarrollar la tartamudez en algún momento de nuestra vida, pero no es de que un niño comience a tartamudear desde que dice las primeras palabras. De hecho, según las estadísticas, la mayoría de personas que tartamudeamos lo empezamos a hacer desde los 2 años y medio o 4 años aproximadamente. Es menos frecuente que aparezca después de los 6 y mucho menos frecuente después de la adolescencia. Pero sí también existen casos. Yo, por ejemplo, empecé a tartamudear a los 17 años. Son casos muy raros, ¿no? La mayoría empieza desde pequeños. Yo empecé desde los 4 años, me cuentan. Claro, yo creo que también, no sé, o sea, no tengo una edad como definida, pero las primeras, sí, yo diría que también a los 5 años, ¿no? Ajá. Pero tu caso sí es particular, ¿no? Porque dices a los 17. Yo he conocido gente que ha comenzado a tartamudear incluso a los 22, 23, ¿sí? Así también hay. Lo que sí es cierto es de que nadie nace tartamudeando. O sea, no es de que empiezas a decir las primeras palabras y ya empiezas a tartamudear. La mayoría está desde los 2 años y medio, aproximadamente. Ok. Partiendo bueno, del inicio, ¿no? De cómo una persona puede identificar, bueno, no sé si identificarse, pero mostrar rasgos, tal vez, ¿no? Que es una persona que tartamudea. Si lo llevo a mi experiencia personal, sí recuerdo que a mí me costaba mucho decir mi propio nombre, Claudia, un montón. Y ahí creo que a mis papás fue que se dieron cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizaba mi segundo nombre, que es Andrea, y nadie en mi casa me llama Andrea. Entonces era como que no, o sea, ¿por qué? Cuando, no sé, me acuerdo en las fiestitas, ¿no? Con el payaso o con la animadora, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces, y yo no sabía por qué hacía eso. Entonces, no sabías por qué cambiaste. No sabía, solo, o sea, ahora con mi mente de 25 años sí puedo darle una explicación, pero en ese entonces era la forma más rápida de salir de esa situación incómoda, ¿no? Claro. Y bueno, y yo lo trataba de justificar con que, bueno, es mi nombre, ¿no? También soy Claudia Andrea, o sea, pero nadie nunca me ha llamado Andrea, ni yo misma me llamo Andrea a mí, ¿no? Entonces, ese es el primer rasgo que yo noto, ¿no? Y mis papás notan, de que tal vez yo tenía alguna complicación con el habla, ¿no? Y de la experiencia que he tenido en la escuela, veo que es un rasgo común, ¿no? Sí. Que me parece que se repite con todas las personas que tartamudeamos. Yo pensaba, no, si tal vez me llamaba Ana, o sea, no iba a pasar eso en mí, ¿no? O sea, pasa porque me llamo Claudia. Y yo decía, el CL, o sea, ¿no? Como que pero no, entonces así me llame Ana, Jaime, igual, porque si soy una persona que tartamudea, o sea, mi propio nombre se me va a dificultar. O sea, no es en todos los casos, no es en todos los casos, pero sí hay personas, la gran mayoría tal vez, siente de que tiene dificultad en decir su propio nombre, y independientemente por si empieza con P o por C, con T, que por lo general son los sonidos que la mayoría les genera dificultad, si no es porque simplemente es su nombre. Y por lo general, cualquier otra cosa que digamos, que no es la palabra que queríamos decir originalmente, sale fluido. Entonces, decir el segundo nombre o un nombre inventado tal vez sale fluido. Claro. Pero sí pasa de que la mayoría tiene dificultades en decir su propio nombre. Diría que tiene que ver con las experiencias también vividas. O sea, ya de por sí tenemos esta tendencia a tartamudear, ¿no? Ahora que tú estabas mencionando sobre los rasgos, diríamos que la característica principal que nos identifica a todas las personas que tartamudeamos es que sabemos la palabra que queremos decir, como por ejemplo nuestro nombre, porque todos sabemos nuestro nombre, pero sentimos que la palabra no sale, ¿no? Y eso nos pasa a veces y a veces no. Entonces, así te pase eso. Una vez a las 500, si te pasa eso, es muy probable que lo que tengas es tartamudez. Entonces hay personas que no les pasa mucho, les pasa a veces o cuando están un poco más nerviosas y piensan que lo que ellos tienen es que se ponen nerviosos, pero en realidad no. O sea, si tú sabes lo que quieres decir y sientes que la palabra como que no quiere salir y la cambias o haces otra cosa, eso es una de las características principales de la tartamudez, ¿no? Ajá, es interesante lo que mencionas porque sí, hay personas que dicen,
cuando uno está en una situación que le genera cierto reto, ¿no? Y nerviosismo, asume que puede ser una respuesta normal como que tartamudear, ¿no? Y cuando no está en esa situación de reto, vamos a decir, ¿no? Como que sea exponer, ¿no? O estar en un lugar que le genera como incomodidad, ¿no? Pero sé que para las personas que tartamudeamos, incluso estando, no sé, con una persona de confianza, que puede ser nuestros amigos, nuestra familia, y en un entorno, en un contexto que es cómodo, o sea, que no tendría por qué como que generarnos esta situación de incomodidad o de reto, y de todas maneras como tartamudeamos o nos trabamos, ¿no? Entonces hay cómo diferenciar entre una persona que tal vez naturalmente por los nervios puede como tartamudear a una persona que sí tartamudea, no, o sea, no por nervios, sino por esta condición del habla. Cuando uno está nervioso, por lo general se olvida lo que va a decir. Se olvida lo que va a decir, se queda en blanco, trata de hacer un poco de palabreos dentro de todo lo que está diciendo porque no está seguro qué es lo que va a decir. Pero cuando alguien tiene tartamudez, sabe lo que quiere decir. O sea, puede ser que esté nervioso como cualquier otra persona, pero si sabe lo que quiere decir y no puede decirla o necesita hacer esfuerzo para poder decirlo, esto definitivamente es tartamudez, ¿ya? Es muy diferente a ponerse nervioso. Alguien se pone nervioso, se queda en blanco, dice cosas que no tienen sentido tal vez porque no está seguro de lo que va a decir, pero si yo siento que sé lo que quiero decir, pero no me sale, no puedo decirlo, eso es tartamudez. O, por ejemplo, si está nervioso, la gente cuando está nerviosa, cuando tiene que exponer, usa un poco más de muletillas, ¿no? Pero esto no sería tartamudear en sí. O sea, en realidad yo diría que no está bien usada la palabra tartamudear para personas que no tartamudean, porque se usa efectivamente en general, entonces justo confunde. Claro. Y nos pasa mucho cuando, que seguramente te ha pasado a ti, que es que cuando le cuentas a alguien que tú tartamudeas, y dice, ah, sí, yo también tartamudeo a veces, ¿no? No, tú no tartamudeas, o sea, porque no tienes tartamudez. Entonces, lo que le pasa a la gente cuando se pone nerviosa y tiene interrupciones en el habla, podríamos decir que son disfluencias, ¿no? Pero el acto de tartamudear en sí es la sensación de que a pesar de que tú sepas la palabra, no sale. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, una cosa es la disfluencia, ¿esa es la palabra? Hay disfluencias comunes que lo hacen todas las personas cuando están formulando sus oraciones. Por ejemplo, dicen, y esto fue lo que te iba a decir. Como estaban pensando, y usan alguna muletilla como relleno. Son disfluencias comunes, que son palabras que no estaban predestinadas para estar dentro de su discurso, pero las puso porque estaba reformulando, estaba organizándose. Esas son disfluencias comunes, que no tienen nada que ver con que no me salga la palabra. En cambio, las disfluencias atípicas, son las disfluencias que presentamos las personas con tartamudez, se caracterizan por esfuerzo, ¿no? O son como respuesta ante la sensación de que la palabra no me sale. Y ahí está, por ejemplo, el usar una muletilla, pero porque siento que la palabra no me sale. Entonces pongo un relleno para poder arrancar con la siguiente palabra. Por ejemplo, quiero comer arroz con pollo, no digo eso, sino quiero comer arroz con pollo. Ahí sí sería una diferencia por causa de una tartamudez. Porque la persona lo pone como al propósito para poder decir la idea que quería comunicar. Como un arrancador, ¿no? Como para que salga. Entonces, cuando volvemos a los primeros, bueno, no los primeros años de vida, pero las primeras experiencias en las que una persona podría como identificar, ¿no? Que tal vez tiene esta condición del habla, que es la tartamudez. Y sí, de mi experiencia sí recuerdo que era común como que decir que los niños pueden tartamudear porque están empezando o aprendiendo a hablar, ¿no? Entonces, había los famosos como trabalenguas, ¿no? O poemas, y que tenías que recitarlo, porque decían, no, mediante la repetición de los trabalenguas se va a poder como curar, ¿no? Lo digo entre comillas, curar. O si no, también había este famoso de poner un lápiz en la boca, ¿no? Sé que hay varias
vamos a decir técnicas, no sé si es la palabra correcta, que en el imaginario colectivo de la gente hay para, otra vez digo, entre comillas, curar la tartamudez, especialmente en los niños. ¿Qué tan efectivo es esas técnicas? ¿Es que se pueden como que llamar técnicas? ¿O cuál en todo caso es el acercamiento correcto o el más como idóneo ante un niño o una niña que puede como mostrar que está teniendo, ¿no?, estas características de la tartamudez? Sí. Diría que existen muchos remedios caseros o consejos o trucos para no tartamudear. Todo el mundo tiene. Cuando uno empieza a hablar de la tartamudez, cuando uno empieza a comentarlo, mucha gente, sí, no, mi sobrino tartamudeaba y le hicieron masticar chicle, le hicieron ponerse un lápiz, le hicieron decir trabalenguas, ¿no? Y mejoró, ¿no? Entonces todos tienen estos remedios caseros, ¿no? Que muchos también nacen del sentido común, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos no sirven a largo plazo y es porque efectivamente vienen de un desentendimiento de lo que realmente pasa con la tartamudez, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que la tartamudez tiene una base principalmente neurobiológica. O sea, la dificultad que presentamos, que finalmente se exterioriza con un tartamudeo, en realidad nace desde el cerebro. Entonces, no es que haya algo malo con nuestra lengua, con nuestros pulmones, ¿no?, con nuestras cuerdas vocales, sino es las señales al momento de coordinar eso. Entonces, la gente pues piensa que uno tartamudea porque tiene la lengua muy tiesa, entonces te hacen hacer ejercicios, ¿no?, o te hacen masajes. Entonces entiendo que parte de la desinformación en realidad, ¿no? Porque también cuando en las preguntas que formulé antes, creo que no hay una, o no sé, tal vez estoy equivocada, no creo que tal vez hay una definición como exacta en el sentido en el que la gente puede definir qué es una manzana, por ejemplo, pero la tartamudez como que no la puede como definir tal vez, o sea, hay mucho prejuicio, pero siento que por la desinformación. O sea, no está muy como naturalizado porque se tiene un estereotipo de cómo debe verse una persona que tartamudea y que es porque estás como nervioso. Y si ya es algo como tan serio que ni siquiera puedes como formular una palabra, como que no, debes tener una enfermedad. Entonces sí siento que la tartamudez, al menos como socialmente, parte mucho de la desinformación, pero también porque de lo que comentábamos de nuestras experiencias como personas que tartamudeamos, para identificarnos como tal, aparte que no teníamos la información que ahorita estamos comentando, es también porque es un reconocimiento muy personal, ¿no? Yo, o sea, a los 5 años, yo podría estar como influenciada por mis papás que me decían, no, es seguro porque estabas como que nerviosa en una fiesta, y a los 5 años tú no te conoces, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, será así, ¿no? Entonces siento que la tartamudez, aparte tal vez del acto en sí, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Incluso en el reconocimiento. Sí, de hecho es complejo, como tú dices, y efectivamente muchas personas, muchos estudiantes llegan a la escuela con esta idea de que ellos tartamudean porque son nerviosos, porque son inseguros, porque eso es lo que les han dicho, ¿no? Y la tartamudez es una dificultad, es involuntaria, ¿no? O sea, sí hay hábitos que construimos con el tiempo, pero viene de una base neurológica. Entonces, es una condición. Entonces, una cosa que ayuda mucho para las personas que tartamudeamos y también para la sociedad en general es entender que nosotros tartamudeamos porque tenemos una condición, ¿no? No es porque estamos nerviosos. Tartamudeamos más cuando estamos nerviosos. Claro. ¿No? O hay personas que tartamudean muy poco porque la tendencia que tienen a tartamudear es poca, porque como habíamos hablado hay diferentes severidades y se nota más cuando están nerviosos. Entonces esto en el sentido común, mira, pero mira cómo ahí hablas fluido. Entonces piensan que es su idea, ¿no? Claro. Que es porque la persona es insegura, porque no se concentra.
Y eso no es justo, ¿no? Y eso genera mucha frustración. La gente viene con esa culpa de decir, estoy tartamudeando porque no me esfuerzo lo suficiente, cuando en realidad tartamudean porque tienen esta predisposición. Claro, entonces por más que se esfuercen lo máximo que puedan dar, por más que reciten los trabalenguas, como es algo neurológico, ¿sí? Tiene una base neurológica. ¿No? Una base neurológica, si no se trata de manera como que adecuada, o si es que no se enfoca de la manera correcta o de la mejor manera, por más que recite, por más que, no sé, se lea los 1000 trabalenguas, no va a poder mejorar a largo plazo, ¿no? Porque puede ser, como mencionaste, que tal vez a corto plazo, pero porque también es algo que afecta en tu autoestima. Sí, claro. Es como, por ejemplo, estar practicando ejercicios de matemáticas para dar un examen de biología. Uh-huh. No voy a tener ningún resultado en el examen de biología si practico matemáticas. Es lo mismo. Yo puedo practicar mover la lengua de derecha a izquierda, de arriba para abajo, y lo puedo hacer muy rápido y al final voy a ser la persona más hábil moviendo la lengua de un lado para otro, pero igual lo voy a tartamudear. Porque las personas que tartamudeamos no tenemos dificultades para mover la lengua. No tenemos dificultades para hablar con un lápiz en la boca o de repente hacer un trabalengua durante un momento. Si fuese de que tuviéramos una dificultad para mover la lengua, entonces tartamudearíamos en todos los sonidos y en todas las palabras. Uh-huh. Pero no es así. Son en ocasiones en las cuales tartamudeamos. Incluso a veces podría pasar que hay días enteros que no tartamudeamos. Entonces que nuestra lengua esos días está como que no le pasa nada, y los días en los que tartamudeamos, o la palabra en la que tartamudeamos, justo ahí la lengua se puso dura o se puso floja, no es así. O también cuando canta o cuando cantamos, por ejemplo, en general, ¿no? Las personas que tartamudeamos como que ahí no te trabas, ¿no? O sea, suele pasar que cuando cantas no. Entonces es como mencionas, no es por la lengua que, como digo, siento que esto parte de la desinformación, tal vez porque, bueno, en el mundo actual que nos encontramos ya podemos tener estos exámenes como científicos o neurológicos, pero la tartamudez es bien antigua. O sea, creo que pueden haber como referencias de personas que tartamudean, no sé, de la antigua Roma. O sea, recuerdo en el trabalenguas que mis papás me compraron, o sea, en el libro de trabalenguas, o sea, al final, ¿no? Había la historia, no recuerdo de la persona, que supongo una persona muy importante de la antigua Roma. ¿Demóstenes puede ser? Tal vez, o sea, de verdad, no le recuerdo, pero seguro. Y bueno, más allá, supuestamente que no sé cuántos trabalenguas había leído, creo que todos los días o no sé cuántas horas, pero más allá de tal vez el mito, era que, hay referencias de que la tartamudez está entre nosotros, ¿no? Desde tiempos tan antiguos como la misma Roma, pero ya en este siglo, ¿no? Que ya se empieza a hacer, a ver al ser humano ya como desde lo neurológico, desde el cerebro, y tenemos todas las herramientas tecnológicas para poder verlo. Es que creo que puede ser que ya se vaya cayendo todos estos mitos de que no, era por la lengua, entonces el lápiz u otras técnicas que pensaban que era por la boca, específicamente por la lengua, ¿no? O, por ejemplo, por la ansiedad. O sea, ya hay estudios que han encontrado, que han evaluado el nivel de cortisol en los niños pequeñitos, los que empiezan a tartamudear y los que no tartamudean, pensando, pues, lo que la mayoría de personas piensa, que uno tartamudea porque es ansioso, ¿no? Que la ansiedad es la que causa la tartamudez, y cuando se han hecho estos estudios para evaluar el nivel de cortisol en los niños que tartamudean y compararlo con los niños que no tartamudean, se ha encontrado que no hay diferencias significativas. Claro. Lo que significa que la ansiedad que puede tener una persona que tartamudea en realidad es una consecuencia de crecer con tartamudez, ¿no? O sea que puedes tartamudear y en el momento que tartamudeas no estás nervioso ni ser una persona como que nerviosa, claro, o ansiosa, ¿no? Sí. Porque como decíamos, en el imaginario de la persona que tartamudea es una persona que está ansiosa, que está sudando y que no puede decir, pero puede ser lo más como relajado o relajada,
y tiene la condición de que tartamudea, Claro. ¿no? Entonces, viendo que también es en realidad, bueno, que la afectación o una consecuencia que trae la tartamudez más allá, como dije, del acto en sí de repetir las palabras, ¿no? Una de las mayores consecuencias es la afectación social, ¿no? Creo que también eso se puede ver tal vez en la experiencia que ustedes tienen con la escuela con confianza, de que hay mucha como, más allá del prejuicio, es también como cuando eres más joven, pero también cuando eres adulto, cómo es hasta un impedimento, ¿no? O sea, digo, socialmente, el rechazo que puede generar de ser una persona que tartamudea puede como limitarte, o sea, no por la tartamudez en sí, sino por el rechazo de los demás, ¿no? Puede como limitarte en lo social e incluso en lo personal de decir, no, tal vez como que yo no puedo como desarrollarme en tales aspectos, pese a que me guste, no sé, como que la literatura, ¿no? O tal otra. O sea, siento que sí, en algún punto puede ser hasta un impedimento de la misma expansión del individuo que sufre de esta condición, ¿no? Efectivamente, o sea, y mucha de esta afectación social y de estos impedimentos y limitaciones con las que crecemos las personas que tartamudeamos, vienen de muchos consejos bien intencionados de nuestros padres, de los profesores, de la gente que nos escucha, y es que nos escuchan tartamudear y tienen esta idea de que lo hacemos por un mal hábito, o porque estamos nerviosos, o porque no sabemos lo que queremos decir, entonces nos corrigen. Entonces, cada vez que estamos hablando y tartamudeamos, nos corrigen. Y nos dicen, tranquilo, respira, cálmate. Entonces, crecemos desde pequeños con estas constantes correcciones a nuestra forma de hablar, que obviamente crecemos con la idea de hablo mal, ¿no? O mi forma de hablar no le gusta a la gente. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a dejar de hablar, porque a veces no podemos evitar tartamudear. O sea, sí existen estrategias, ¿no? Los dos hemos aprendido estrategias, podemos gestionar nuestra habla y ganar más fluidez haciendo ciertas modificaciones en la velocidad, en la tensión, pero a veces voy a tartamudear. Entonces, como crecemos con esta idea de que no debemos tartamudear, eso nos puede generar muchas limitaciones, ¿no? Entonces, hay personas que dejan de estudiar, ¿no? O no estudian la carrera que quieren, o no postulan al trabajo que quisieran, o no salen a fiestas, o no. Yo, por ejemplo, no iba a talleres o cursos, cosas así que la gente a veces hace o se mete, porque normalmente en el primer día de clases te hacen, pues, presentarte. Sí. ¿No? Entonces, decía, no voy a poder hacer eso. Entonces, uno mismo se limita, pero porque crece con esta idea, ¿no? Y también es cierto que pasa muchas veces justo también por esta idea errónea de que una persona tartamudea porque es ansiosa, porque es insegura o porque hasta está mintiendo. Imagínate una entrevista de trabajo, no sé, voy, me preguntan mi nombre, tartamudeo en mi nombre y pueden pensar que estoy suplantando a otra persona, no sé. Entonces... Sí. Siento que como si hubiera aspectos como negativos de la tartamudez, o sea, es algo malo, ¿no? En este concepto social, como no hay nada positivo, ¿no? No hay nada como, oye, pero si hay personas que tartamudean y ya está, ¿no? No es como que muy negativo todo, hasta si es que estás como tartamudeando es porque estás mintiendo, ¿no? Sí, por eso creo que lo que comentabas de que sientes que hay limitaciones dentro de la sociedad para las personas que tartamudeamos, muchas veces ocurren a base de que esas personas que te dicen, no, tú no vas a hablar, va a hablar él, o va a hablar otra persona, ¿no? Más que nada porque a veces piensan que nos están haciendo un favor. A veces piensan de que no, tú no hables, mejor que hable él, porque creen de que te hacen un favor. O te completan la palabra. Te completan la palabra. Entonces, ese tipo de cuestiones se puede ir solucionando cuando le comentamos a las personas que tartamudeamos. Le decimos, oye,
Por si acaso tú me vas a escuchar que me trabo a veces porque yo tartamudeo y normal, no es que yo esté nervioso, que no sepa qué decir, yo tartamudeo y ya, me demoraré pues medio segundo y luego seguiré hablando. Pero es solamente para que lo entiendan. Sí, esa es una de las técnicas que yo aprendí en su escuela y con la que me presenté, porque sí, rompe toda esa barrera y todo ese mito, ¿no? Porque cuando te aceptas como persona que tartamudea, o sea, si ya te aceptas, ¿quién va a venir? Que obviamente puede haber una persona, no sé, que no tenga buena fe y pueda como que herirte, ¿no? Pero te va a herir, o sea, si quiere como que herirte, puede herirte por cualquier otro rasgo que tú tengas. Entonces, parte de aceptarse a uno mismo. Exacto. Pero también es difícil convivir en una sociedad donde te rechaza. Claro. Entonces, ¿cómo transas con eso? Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, es diferente ir a una entrevista de trabajo y tartamudear mirando al piso, así como evidentemente te avergüenza tartamudear y eso pues reflejo en imagen es una persona insegura, pero otra cosa es tartamudear y sonreír, mirar al frente y continuar tartamudeando y decir que simplemente la tartamudez es parte de ti y que no pasa nada y luego seguir hablando de lo más tranquilo, de lo que tú quieras hablar, como que la tartamudez no va a interrumpir en nada de tus actividades, de tus funciones laborales y demuestra seguridad. Entonces, en una entrevista de trabajo es clave la actitud que tengamos al hablar de la tartamudez, ¿no? Porque eso va a dar confianza. Incluso mucha gente, los entrevistadores, cuando escuchan de que tú le hablas algo así con tanta confianza, me cuenta algo que a cualquiera le podría avergonzar, claro, pero es como que normal. Entonces, es como punto extra. Es un punto, claro, un punto para ti. Resiliencia. Exacto, resiliencia, confianza. Exacto. Entonces, va a depender mucho de cómo nosotros transmitimos, cómo nos sentimos nosotros mismos con nuestra tartamudez. Y entiendo que eso también se puede pasar al ámbito social, por ejemplo, claro, ¿no? Si te presentas, es tu primer día de clases en la universidad, en el instituto, en otro contexto, y soy una persona que tartamudeo, pero con la actitud de, es parte de mí, ¿por qué tendría que avergonzarme? Y eso demuestra tu personalidad, entonces claro, también te va ayudando en vez de ser una limitación. Te refleja como que te pasas confianza, ¿no? Me cae bien. Claro, hasta se puede, por ejemplo, hay un comediante que él tartamudea. ¿No? ¿Es de Perú? No, él es de Venezuela, bien Argentina, me parece. ¿Cómo se llama? Nanutria. Bueno, es su nombre artístico. Sí, su nombre artístico. No sé cuál es su nombre real. Él, por ejemplo, ¿no? Cuando hace sus shows, que duran una hora entera, los primeros minutos se autodeclara. Entonces ahí él dice, ¿no? Por ejemplo, el sonidista, tranquilo, se escucha entrecortado, no es el sonido, yo sé que lo probaron, todo bien, yo hablo así, yo tartamudeo. Claro. Entonces empiezo. Es interesante ver, bueno, utilizo mucho la palabra como que interesante, pero es la verdad de la representación, cómo puede también inspirar a las otras personas, tanto a las que sufrimos de tartamudez como a las que no sufren, porque hace que la convivencia sea más armoniosa y que se desmitifique este concepto de que la tartamudez te limita, porque si ves a un comediante, a un político, ¿no? Como el presidente de Estados Unidos, ¿no? Es una persona que tartamudea. También, no sé, actores o periodistas, abogados. O sea, si ves representados que no te limita, que no tienes que estar detrás de una pantalla solo escribiendo y no verbalizar si es lo que quieres, eso también ayuda a como sociedad que se caiga todos estos mitos de que no, la tartamudez te limita, es una enfermedad, ya como que perdiste en la vida básicamente, ¿no? Sí. Efectivamente, yo también creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es justo buscar esa representatividad, ¿no? De hecho, lo que pasa es que la mayoría de personas todavía vive su tartamudez tratando de ocultarla. Como en el closet, claro, básicamente. En el closet, exacto. Es más, lo que yo les digo a muchas personas es que así como tú ocultas tu tartamudez, quién sabe, capaz tienes algún amigo o amiga
o persona que conozcas Ujú. alrededor de tu círculo que también tartamudea y también la vive ocultando Ujú. y tú ni cuenta te has dado, ¿no? Claro. Porque me ha pasado que estoy en una reunión social Ujú. y yo a veces hablo de tartamudez, pues, donde sea, Claro, cuando sea. porque es tu tema, Es mi tema, ¿no? entonces. Entonces empiezo a hablar y una persona me dice, oye, a mí también me pasa eso, que siento que Ujú. no me sale la palabra Casi siempre, y ¿no? la Sí. cambio, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, y entonces te vas como descubriendo personas con tartamudez que ni siquiera sabían ellas Claro. que lo que tenían era tartamudez, Ujú. ¿no? Claro, eso es lo que ayuda la representación, pero también la debida información, Sí. ¿no? De fuentes confiables. Y como dije, o sea, esto es tan antiguo como la misma civilización humana. Pero volviendo a, entonces, si es que con la autodeclaración, ¿no? Ujú. Sí. Yo soy una persona que tartamudeo, ese sería como el primer paso, Ujú. ¿no? Luego, ¿cuáles serían otros pasos ya? Yo ya sé y me acepto ante mí y ante los demás que soy una persona que tartamudea. Ahora, no es que quiera ocultar mi tartamudez, pero quiero hacer esta convivencia entre mi condición y mi vida diaria más llevadera, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían los otros pasos, si hay pasos o técnicas para convivir de una mejor manera con la tartamudez? Lo primero que tenemos que hacer es identificar si la tartamudez me está causando un impacto emocional a mí, o sea, me siento triste, me da vergüenza, me causa miedo, me siento frustrado por el hecho de tartamudear. Eso es lo primero que deberíamos comenzar a trabajar, en disminuir esa vergüenza, disminuir ese miedo. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay ejercicios para poder disminuir el miedo. Por ejemplo, el hacer tartamudeos voluntarios, Ujú. el tartamudear como de mentiritas Ujú. con el propósito de que yo le diga a mi mente que no estoy evitando tartamudear, que no le tengo miedo a tartamudear, yo mismo voy a tartamudear, incluso como jugando. Y así le voy diciendo a mi mente como que no, tartamudear no es malo. Eso poco a poco hace que el miedo a tartamudear disminuya. El hablar de la tartamudez con otras personas también ayuda, Ujú. porque por lo general la tartamudez es algo que, si me causa vergüenza, miedo, es algo que no le he hablado, pero ni con mi mascota. Ujú. Entonces, comenzar a decir, oye, mira, te quiero contar algo, mira, yo solo tartamudear, capaz no te has dado cuenta, pero sí. Luego a otro amigo, otra amiga le voy contando. Eso poco a poco va haciendo que, mira, ya hablar de la tartamudez parece que no es algo tan tabú como yo pensaba Ujú. que debía ser, ¿no? Y lo hablo una y otra vez, ya prácticamente como que ya hablarlo ya me da lo mismo. Ujú. Y poco a poco eso hace que disminuya el miedo, el también conocer gente que tartamudea, el hablar con ellos, el compartir experiencias. Poco a poco hace que veamos la tartamudez como algo más común, como algo más normal. Y eso hace que el miedo comience a disminuir. Claro que el miedo, de por sí, disminuir el miedo a tartamudear hace de que uno entre más en confianza y la fluidez aumenta. Muchas veces aumenta por la confianza que tenemos. Ya esa presión de que, ay, voy a tartamudear, no voy a tartamudear, disminuye y eso hace que incluso la fluidez aumente. Que es mucho más complicado cuando uno está pensando en, ay, voy a tartamudear, me voy a trabar. Peor nos trabamos. Peor, pero es mucho más complicado cuando tenemos miedo a tartamudear. Y entonces disminuimos el miedo, la confianza aumenta, la fluidez suele mejorar, pero definitivamente la tartamudez no se elimina. Hay bloqueos que van a seguir apareciendo y Ujú. ahí es ya el momento de trabajar en qué hago cuando siento que el sonido no me sale, qué hago con mi cuerpo, qué hago, Ujú. me pongo a luchar haciendo fuerza ahí, empujando la palabra, o de repente aprendo a manejar esa tensión. ¿Qué hago? Prolongo un poco más ese sonido, luego un poco Ujú. más suave, lo estiro. ¿Qué cosa hago? Hablo un poquito más lento, uso una pausa. Ese tipo de cosas son los que nos van a ayudar. Claro. El aprender a manejar físicamente la tartamudez y primero el aumentar nuestra confianza en que no pasa nada si tartamudeo. Sí. Ese es el Ujú. proceso. De hecho, la primera parte que explicó Adriano, esto de tartamudear Ujú. voluntariamente para disminuir el temor a tartamudear delante de las personas, el hablar de la tartamudez, es lo que le llamamos el proceso de desensibilización, Ujú. ¿no? Que es hacer que esas emociones dejen de ser tan intensas y que sea un poco más tranquilo, ¿no? Y a Ujú. partir de ahí es que se complementan con las estrategias que decía ya a nivel físico, ¿no? ¿Qué hago Ujú. cuando estoy ahí y siento que no sale? Y en vez de cambiarlo, que es lo que normalmente hacemos, o en vez de
como hacerme loco y decir, no sé si tú hacías eso, pero yo a A veces ver. fingía que no me acordaba la palabra. Ah, sí, claro, Para obvio. que la persona me complete, ¿no? Ujú. O a veces estaba en el autobús y me decían, pues, a qué paradero iba y empezamos a Como que jugar te así, dices, no, después, ese, no, antes. Claro, cuando sí sabías cuál Cuando era sí el sabía, paradero. claro. Ajá. Entonces, las estrategias lo que hacen es, no, di esa palabra. Vas a sentir que no te sale, pero puedes hacer cosas para Ujú. que la palabra salga, ¿no? Que principalmente tiene que ver con disminuir la velocidad de los movimientos y Ujú. disminuir la tensión, Ujú. ¿no? En eso consiste, y hay diferentes estrategias. Está el Claro. pull out, está el inicio suave, la prolongación inicial, Ujú. diferentes cosas que se pueden trabajar. Que entiendo ya depende de cada persona en particular, porque cada persona tiene sus propios, más allá de matices, o sea, su particularidad de cómo es que tartamudea y cómo es que lo afronta, ¿no? Entonces, veo que sería como que se dividiría en dos, que primero parte por lo emocional, por la confianza y por autorreconocerse, porque luego ya cuando derribas todas las barreras que pensabas con las características como negativas de la tartamudez, ya es mucho más fácil también las otras técnicas físicas, Exacto. poder como aplicarlas y saber que tal vez no lo vas a eliminar, vamos a decir, al 100%, pero sí vas a poder convivir de una manera más pacífica y cuando tengas momentos en el que estás nervioso, naturalmente estás nervioso o justo estás en un momento de estrés y tartamudeas o simplemente tartamudeas, te da vamos a decir un episodio de tartamudez, solo cómo afrontarlo Exacto. y que literalmente el mundo no se cae, pero que durante años hemos pensado que sí se va a caer si es que nos exponemos, entre comillas, de esa manera, ¿no? Y todo el mundo se da cuenta que tartamudeamos. Sí, de hecho lo que normalmente pasa es que todos cuando buscamos un abordaje, una terapia, algo para trabajar nuestra tartamudez es ¿qué hago para no tartamudear? Entonces ahí buscamos estas técnicas, estrategias y cosas. Que claro, las técnicas estas que estábamos hablando de regular la velocidad, regular la tensión, sí pueden servir para efectivamente tartamudear menos, tartamudear más suave, incluso hasta prevenir un tartamudeo. O sea, se puede. Pero si una persona de frente busca prevenir tartamudeos, no tartamudear, sin haber trabajado la aceptación, lo que va a hacer es tratar de usar esas estrategias para seguir ocultando su tartamudez. Claro. Entonces va a seguir viviendo con el temor y la ansiedad de que en algún momento lo van a descubrir. Y eso no es muchas veces calidad de vida. Claro. Mucha gente desarrolla trastornos de ansiedad, depresión, Claro. ¿no? Justo por el no aceptar que a veces va a tartamudear, ¿no? Entonces, una de las cosas que también hacemos es, ok, existen estrategias, las podemos entrenar, las podemos practicar, pero a veces vamos a tartamudear. Y está eso bien. Tampoco, exacto, y está bien. ¿No? Entonces, voy a hacer la pregunta, ¿cómo llamarla? La pregunta propia del podcast, ¿no? Que es fondo y forma. En este caso estamos hablando de la tartamudez. Entonces, con respecto a la tartamudez, ¿ustedes pensarían que, no sé si llamarlo problema, pero como el meollo del asunto, ¿no? Para las personas que tartamudeamos, en realidad lo que más se nos dificulta es la forma en la que queremos comunicar la idea más allá del fondo del tema? Es decir, si yo quería preguntarte por cómo estaba esa fruta, en realidad no es que realmente me muero por decirte cómo estaba la fruta, sino que lo que a mí más me preocupaba era la forma en cómo te hacía llegar mi mensaje. Sí. Sí, la gran mayoría de nosotros ha pasado mucho tiempo pensando más en cómo lo digo que qué es lo que voy a decir. Tanto así que incluso hasta a veces nos olvidamos qué cosa íbamos a decir por pensar en voy a tartamudear o no voy a tartamudear. A veces incluso hemos preferido responder cualquier cosa menos lo que teníamos en la mente para no tartamudear. Y por eso sí estamos en
de acuerdo en que la mayoría hemos sentido eso, ¿no? Más importancia le hemos dado a la forma en cómo lo decimos que qué es lo que decimos, que al final termina limitándonos en decir lo que realmente queríamos decir. Y eso es algo que buscamos cambiar. Buscamos que la gente esté menos preocupada por su tartamudez, que se permitan tartamudear, ya sea que usen técnicas o que no usen técnicas, Claro. pero que digan lo que quieren decir. Porque eso Ujú. va a hacer que la calidad de una persona aumente, en verdad. Ujú. No tanto el hecho de que si la palabra le va a salir fluido, que qué buena técnica que usaste, sino que tú te sientas de que puedes hablar y tartamudeas, no pasa nada. Ujú. Y ya está. Y aún así podemos ir hablando, podemos seguir diciendo todo lo que queramos. Porque un bloqueo puede demorar un segundo, 2 segundos, y al Ujú. final podemos seguir hablando. O sea, no pasa Claro. nada. Y eso es Ujú. lo que queremos, que la gente se sienta en confianza. Sí, siento que el episodio ha sido muy desmitificante. Me parece que he utilizado bastante esa palabra porque sí creo que todavía falta mucho por aprender de la tartamudez, pero sobre todo por naturalizarlo, ¿no? Pero bueno, chicos, entonces no sé si quisieran decirles a la gente del podcast cuáles son las redes de Con Confianza, cómo pueden como que contactarse con ustedes si es que quieren alguna información. Sí, pueden seguirnos en las redes sociales como @conconfianza.ttm Ujú. o Escuela con Confianza Tartamudez en TikTok, Instagram, YouTube Okay. Facebook. y en Facebook. Ok, están en todas las redes, Sí, en entonces. todas las redes. Ajá. Ok, bueno, este fue el episodio de hoy, así que nos vamos a ver el próximo jueves. Bueno, todos los jueves nos encuentran tanto en Spotify como en YouTube y en Instagram y en TikTok como @fondo.forma.podcast. Hasta luego.